Nuevamente, muchas gracias por la invitación a los organizadores, al Colegio de Abogados, a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil, al doctor Álvaro Hernández, a todos los compañeros y compañeras de la mesa, las abogadas, los abogados que nos acompañan esta tarde en el auditorio. Déjenme, lo que me pidió don Álvaro Hernández fue una suerte de comparación entre las implicaciones, las consecuencias de procedimientos escritos y los procedimientos o los procesos orales. Lo primero que hay que explicar, pues brevemente, es qué entendemos por oralidad. Cuando hablamos por oralidad, estamos estableciendo que se trata fundamentalmente de contar una historia, una narración a partir de las pruebas y de los hechos de que disponen las partes. Esos hechos y pruebas son expuestos y discutidos por las partes verbalmente ante el juez. Eso es la oralidad. Y su artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles pues establece los principios fundamentales de la oralidad a los que ya se han referido distintos ponentes, es decir, la inmediación, la publicidad, la verdad material, la igualdad procesal, etcétera. La oralidad pretende, como lo decía hace un momento la doctora Estela Bresciani, lo que busca es evitar el abuso procesal, el fraude procesal. Por el contrario, los procesos escritos tienen también ventajas que conocemos nosotros, casi todos nosotros. Son procesos que permiten una reflexión más minuciosa, permiten la introspección, mezclan nuestro razonamiento con la escritura para perfeccionar y profundizar en los argumentos y en las razones y comprender de mejor manera el caso. En realidad, los sistemas procesales, como el que propone este Código Procesal Civil de Costa Rica, que entrará en vigor el 8 de octubre, pues son sistemas procesales mixtos. Claro, en este Código Procesal Civil hay un componente de oralidad fundamental, prevalente, que anteriormente no existía, sobre todo en la práctica y en el desahogo de las audiencias. Yo apunté en mi exposición, cuando preparaba mi exposición, 10 diferencias que encuentro entre el proceso escrito y los procesos orales. Primera diferencia, en los procesos escritos hay prevalencia de lo normativo, de las normas. En los procesos orales convive la norma con el contexto, es decir, hay una relación hermenéutica entre texto y contexto. En el proceso oral nos hacemos cargo de la cultura jurídica. Por ejemplo, conceptos jurídicos, que son en mi país conceptos jurídicos y supongo que también aquí en la Constitución de Costa Rica, como pueblo, nación y soberanía, bajo determinados contextos significan algo, pero en otros contextos pueden significar otra cosa. Por ejemplo, la Constitución mexicana dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Cuando la Constitución mexicana habla de pueblo, en el artículo 31, ¿se refiere a un pueblo ideal? ¿Se refiere a un pueblo que comprende a todas y a todos, a una unanimidad? ¿O pueblo es la mayoría? ¿O son los sectores y actores más relevantes de la sociedad? ¿El pueblo también comprende a las minorías?
En fin, conceptos de este tipo que existen en el derecho constitucional, en el civil, en todos los ámbitos del derecho, son conceptos que no podemos entender desde un punto de vista solamente gramatical. Tenemos que apreciarlos desde el contexto. Los hermeneutas por eso dicen que todo texto se lee, se interpreta, se comprende desde un contexto. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, en el sistema escrito, en el proceso escrito, el derecho son sobre todo reglas. Por ejemplo, como señalaba Herbert Hart, reglas primarias, reglas secundarias, la estructura de Kelsen, de la que hablaba yo ayer, reglas primarias, secundarias, terciarias, con una estructura compuesta de 3 elementos: antecedente, la cópula deber ser, la consecuencia. En cambio, en los sistemas procesales orales, el derecho no son solamente reglas primarias o secundarias, sino son sobre todo principios. Tiene una relevancia fundamental el caso, la narración del caso, y una trascendencia extraordinaria todo el ordenamiento jurídico. Es decir, se da en el proceso oral esta relación de la que también hablan los hermeneutas como Gadamer, entre el caso, la norma y su vinculación con el ordenamiento. Estos hermeneutas señalan que el significado del caso lo proporciona la norma y lo proporciona el ordenamiento, pero la norma y el ordenamiento interrogan a los hechos, interrogan a las pruebas para determinar a su vez el significado de las normas, sean reglas o principios o valores, y el significado del ordenamiento. En el sistema procesal escrito, tercera diferencia, hay métodos tradicionales de interpretación a los que no me voy a referir mucho, que ustedes conocen: métodos gramaticales, métodos genéticos, métodos sistemáticos, métodos históricos, comparados, teleológicos. En cambio, en el proceso oral, la comprensión del derecho, el tipo de métodos es más contextual. Es una aproximación al derecho que toma en cuenta la cultura jurídica que se vive en esa comunidad jurídica de operadores jurídicos y en ese sistema. Voy a poner 2 ejemplos para que se entienda lo que trato de comunicarles. Recuerdo, siendo muy joven, estudiante aún, pasante de Derecho, llevé mi primer caso con el apoyo de un abogado litigante. El caso era de divorcio contencioso, un divorcio necesario. La causal era adulterio. Los hechos estaban claros, había existido la infidelidad, estaban los hechos probados, teníamos los testimonios de las hijas mayores del matrimonio que señalaban pues las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que había ocurrido la infidelidad. Pero había un problema relacionado con la cultura jurídica. El problema que existía es que esa infidelidad no era con persona de distinto sexo. Y en esa época los criterios de los tribunales mexicanos, les estoy hablando de 1978, señalaban que solamente se acreditaba la causal de adulterio si la infidelidad era con persona de distinto sexo, era heterosexual. La infidelidad homosexual no era considerada, por tesis aisladas, criterios que no constituían jurisprudencia obligatoria, no constituía adulterio. Entonces yo tenía pánico porque mi temor era que la jueza pues no entendiera el caso y aplicara de manera formal algunos de los criterios de los tribunales superiores y no valorara pues el sentido y el valor del caso, los bienes jurídicos
tutelados, los valores que estaban en juego y los principios. La jueza, afortunadamente, no aplicó esos criterios, no eran jurisprudencia obligatoria y concedió el divorcio y tuvo por acreditada la causal de adulterio. Recientemente en México ha ocurrido también algo muy interesante que tiene que ver con esta concepción hermenéutica en torno, por ejemplo, a la concepción del matrimonio y a un debate que sé que tienen ustedes aquí en Costa Rica, del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuál era el debate? Pues a nosotros, en nuestra cultura jurídica de mi época, de los años 70 y 80, se nos había enseñado esta definición de los manuales de derecho civil que decía: el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer para procrear la especie y soportar las cargas de la vida. Así decían los manuales de derecho civil mexicanos acerca del matrimonio. Pues se planteó el asunto tenía relación con algo muy trascendente. En México hoy en día no existen causales de divorcio. No hay que demostrar una causal para separar el vínculo conyugal. Los tribunales federales y la Suprema Corte ha considerado que las causales de divorcio, las viejas causales de divorcio, eran inconstitucionales y entendió el matrimonio de otra manera. El primer tribunal que resolvió acerca de este asunto dijo: el matrimonio no es un contrato, el matrimonio se rige por el derecho de asociación previsto en el artículo 9 de la Constitución y tiene relación con el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación de las personas, y es para que cada quien, los integrantes de esa asociación, desarrollen sus planes y proyectos de vida en total libertad. Y cuando alguien quiere desvincularse del otro miembro de esa relación, se desvincula y ya está. Entonces hubo un cambio en la cultura jurídica, sí, una cultura jurídica, pero también derivado de la cultura en general, de la cultura social, que impactó en ese caso muy trascendente. Entonces yo creo que en los juicios orales será cada vez más importante el peso de la cultura jurídica. Cuarta diferencia: el equilibrio procesal es estricto en los procesos escritos, en cambio en los procesos orales el equilibrio procesal es más dúctil o flexible. El juez, como se dijo ayer, tiene más poderes de investigación, tiene más poderes para valorar libremente las pruebas, tiene más poderes para ordenar las audiencias y para ordenar la práctica de las pruebas. Entonces, esta es una diferencia también muy importante que no existe en los procesos escritos, donde el papel fundamental residía más en las partes que en el juez. En el juez hay un papel, en el proceso oral los jueces tienen un papel fundamental. Otra diferencia de la que hablaba ayer, que tampoco voy a relatar más, tiene que ver con la distinción tan discutida y polemizada el día de ayer entre la verdad formal del proceso escrito y la verdad material. Y aquí solamente quiero hacer un matiz. Cuando el nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica habla de la verdad material, pues esto tiene que ver con los poderes de investigación del juez, tiene que ver con el mayor tipo de pruebas que pueden ser admitidas en el proceso, tiene que ver con la valoración libre de la prueba y tiene que ver con aquello que Jeremy Bentham llamaba la prueba es libertad. Es decir, la verdad material es simplemente una idea regulativa, no es que en todos los casos la logremos, la materialicemos, pero así como la justicia o la seguridad jurídica o la igualdad son ideas regulativas, son aspiraciones o valores últimos del derecho, así también tenemos que entender el tema de la verdad material. En los procesos escritos, la lógica predominante, el tipo de lógica predominante es la lógica formal, basada en argumentos deductivos, inductivos, abductivos, que van de lo particular a lo particular, entimemáticos,
argumentos de una sola premisa, o epiqueremas, es decir, deducciones que constan de distintas premisas. En cambio, en los procesos orales, las lógicas predominantes son la material y la dialéctica, la pragmática, como llama Atienza. ¿Qué se busca? Encontrar la justicia, la verdad, mediante el mayor equilibrio procesal, pero también en esta búsqueda de la verdad. En cuanto a las falacias, argumentos que parecen correctos pero que no lo son, en el proceso escrito prevalecen las falacias formales. Por ejemplo, aquella, voy a poner un ejemplo, afirmar el antecedente, aquel ejemplo que viene en los textos de argumentación que dice si las calles están heladas, el correo se demora. Premisa mayor, premisa menor, el correo se demora, por lo tanto las calles están heladas. Esta es una falacia de afirmar el antecedente. Sabemos que en los procesos orales, sobre todo lo que prevalecen son falacias de otro tipo. En la retórica, una falacia, y en las audiencias orales lo van a apreciar muy bien los jueces y las partes, las juezas, pues es que en la retórica se abusa de la apelación a las emociones, a los sentimientos. Y respecto a las falacias dialécticas o pragmáticas, pues también se abusa de algún tipo de incorrección en la argumentación. Por ejemplo, la falacia de evadir las cuestiones planteadas o la falacia de no contestar con precisión las preguntas o los cuestionamientos realizados por la contraparte. La octava diferencia tiene que ver con la interpretación y la argumentación. En los procesos escritos, la interpretación y la argumentación es fundamentalmente normativa y fáctica. Tiene que ver con los hechos y con las normas. En cambio, en los procesos orales, en el proceso oral, la interpretación y la argumentación tienen son de cuatro tipos. Hay interpretación y argumentación normativa, interpretación y argumentación fáctica, interpretación y argumentación axiológica, que toma fundamentalmente en cuenta los fines o valores del ordenamiento jurídico, y algo muy importante, la argumentación consecuencialista, los fines o consecuencias de alguna alternativa o de alguno de los relatos expuestos por las partes o por el juez, las consecuencias que eso puede producir en el mundo real, ¿no? Esto puede ser muy trascendente para la toma de decisiones. En el derecho mexicano hay un caso, voy a ir terminando, no sé cuánto tiempo, 5 minutos dispongo, voy a contarles un caso. Yo no soy civilista, ¿no? Entonces yo agradezco que me hayan invitado a un grupo de civilistas. Yo más bien me dedico al derecho electoral en mi país y al derecho constitucional y a la teoría de la argumentación jurídica. Por eso me invitaron. Pero déjenles cuento del tema consecuencialista, de la importancia del elemento consecuencialista en la argumentación. Se trataba de una elección presidencial del año 2006. La diferencia entre el ganador y el perdedor fue de apenas 0.26%. Estaban acreditadas muchas de las irregularidades que vulneraban los principios rectores del sistema electoral mexicano que están previstos en el artículo 41 constitucional. El voto que debe ser libre y el proceso electoral que debe ser equitativo. Se había demostrado, por ejemplo, compra de votos en zonas rurales, se había demostrado el condicionamiento de programas sociales y clientelismo con fines electorales. Se había demostrado que los grandes empresarios del país, en contra de la ley electoral, durante el proceso electoral, habían comprado tiempos en radio y televisión para realizar una campaña negra en contra del segundo lugar
Y, por si fuera poco, el presidente de la República de aquella época había intervenido directamente en el proceso electoral a favor del candidato ganador. En condiciones jurídicas ordinarias, claro, se trataba de una elección presidencial, la solución jurídica era evidentemente declarar la nulidad de la elección presidencial por violación a los principios constitucionales reconocidos en el artículo 41 de la Constitución. Sin embargo, el tribunal competente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia jurisdiccional electoral de mi país, determinó que no había lugar a determinar la nulidad de la elección. E hizo una serie de reflexiones y de argumentos en torno a las posibles consecuencias sociales, económicas, políticas que podía tener, claro, dándoles un respaldo jurídico, constitucional, que podía tener, que podía originar una decisión de ese tipo. Se llegó, por ejemplo, a decir que una decisión de nulidad de la elección presidencial iba a provocar la salida de capitales al extranjero, iba a devaluar la moneda, iba a provocar inestabilidad política y social, conflicto entre grupos sociales, en fin. Se hizo una enumeración y se aceptó una tesis o un criterio jurídico tomado del derecho civil, del derecho privado, para determinar que si los actos jurídicos habían sido formalmente emitidos, válidamente emitidos, conforme a la formalidad legal, pues esos actos tenían que reconocerse como tales y no determinó la nulidad de la elección presidencial. Entonces, en los procesos orales se tiende a abrir la argumentación a otros campos, a otras esferas nuevas. No solamente son las normas, no solamente son los hechos o los relatos, son también los bienes jurídicos involucrados, los valores, los principios jurídicos, y son también las consecuencias, las posibles consecuencias de una decisión judicial. Y voy terminando con las últimas diferencias, la novena y la décima. El juez en el proceso escrito es más bien un espectador, es un juez árbitro. Y yo decía que en el proceso oral, decía ayer, es más bien un juez garante. Es decir, la finalidad del juez en el proceso oral no solamente es respetar o va a respetar o consistirá en respetar el nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, sino respetar a través del cumplimiento de las normas del Código Procesal Civil, respetar, garantizar, promover los derechos fundamentales y los principios democráticos de la Constitución. Por eso este Código Procesal Civil no va a poder interpretarse por sí mismo, desvinculándolo, de la Constitución, de los tratados o de la jurisprudencia interamericana. Todos esos elementos deben estar presentes en la comprensión de las nuevas reglas electorales. Es más que un juez árbitro, tendrá que ser un juez garante de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Finalmente, el proceso escrito se hizo para una concepción del derecho individualista. El proceso oral se hace para una concepción que no solamente es individualista de la sociedad, sociológica, sino es una concepción también, además de individualista, una concepción social, comunitaria. Por eso hay distintas alusiones en el nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica a la defensa de los intereses difusos, de los intereses colectivos. Se decía, por ejemplo, ayer, que la finalidad del proceso civil es resolver un conflicto, desde luego, sí, pero no solamente resolver el conflicto para que estén convencidas las partes. El proceso oral tiene un papel aún más trascendente. La finalidad del proceso oral no solamente es convencer a las partes, sino convencer a la sociedad
entera. Es decir, damos un salto de la democracia puramente representativa a una democracia deliberativa, donde lo que está en juego no solamente es el interés del actor y del demandado, o la visión del juez sobre el derecho y sobre el caso, sino lo que está en juego es el proceso democrático mismo, con la incorporación de estos elementos deliberativos. Hoy en día la democracia no puede ser solamente una democracia electoral, como dicen algunas constituciones de la región. No sé lo que piensen ustedes acerca de ello. Por ejemplo, voy a citar algo, no sé si cometa un pecado, por decirlo. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando dice: la democracia en Bolivia es representativa, es participativa, deliberativa y es comunitaria. Y ninguna modalidad de democracia tiene prevalencia sobre otra. Bueno, el proceso oral se ajusta a este nuevo modelo de democracia que algunas constituciones postulan. Entonces, en conclusión, creo que el proceso oral, que en el caso costarricense pervivirá con elementos escritos, desde luego, y no lo dudo que va a ser así, si este código es debidamente interpretado, aplicado y argumentado por los operadores jurídicos, creo que las condiciones de justicia y la credibilidad de las instituciones jurisdiccionales del país será mayor que la que ahora existe en este país. Yo me decanto abiertamente a favor, militantemente, a favor de la oralidad, porque sé que la oralidad sí es capaz de dar cuenta de la complejidad del mundo en que vivimos y de las transformaciones sociales, científicas y tecnológicas en las que estamos inmersos. Muchas gracias por su atención.